Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estar hablando acerca del apego y por qué es tan importante tener un apego, ojalá seguro, con nuestros hijos. Primero, ¿qué es el apego? El apego es el vínculo entre el cuidador principal y los niños o el bebé. Y esto se va eh, haciendo a través, o se va como transformando a través del tiempo. ¿Y por qué es tan importante el apego? Es importante porque queremos criar personas que luego sean adultos capaces de tolerar la frustración, de regularse emocionalmente, que tengan una buena autoestima. Que son capaces de lidiar con todos los problemas de la vida en general. Estábamos leyendo ahora todos los beneficios que podría tener en un adulto haber sido criado con apego seguro y la verdad es que era como, ojalá ser esa persona, Sí. eso es magnífico. Nos dio envidia. Esa persona imaginaria. Algo que podamos construir va a depender de la forma en que ofrecemos los cuidados. Los primeros meses de un bebé son fundamentales para instalar un tipo de apego y como tú decías, también es algo que se puede transformar en el tiempo. Pero los primeros meses son muy, muy, muy importantes, sobre todo porque somos seres que no nacemos 100% maduros. Nacemos solo con un 20% del cerebro desarrollado y necesitamos el contacto físico Ujú. con nuestro cuidador principal para terminar de desarrollarnos. Claro, o sea, es una necesidad biológica. El apego es una necesidad biológica. ¿Cómo creamos este apego seguro con los niños? En la primera etapa, cuando son guaguitas, ¿cierto? Necesitamos responder sensiblemente a las necesidades. Sí, y lo más importante cuando son guaguitas es el contacto piel con piel. Si bien no va a ser lo único, es de lo más fundamental cuando son Guaguitas, chiquititos, claro. guaguitas. Y obviamente cuando lloran tenemos que saber interpretar y responder esa necesidad. Entonces, claro, cuando son bebés ellos no pueden decirnos qué es lo que necesitan, entonces sí o sí tenemos que interpretarlo, porque solo van a llorar y ahí es donde nosotros como cuidadoras principales tenemos que interpretar, está llorando porque necesita un cambio de pañal, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque le molesta algo. Y eso es fundamental poder responder, porque si uno deja, lo que te decían antes, ¿cierto? Como déjala llorar, porque se va a acostumbrar, ¿cierto? En algún momento se va a dormir, por ejemplo. Eso ya pasó al pasado. Ahora hay que responder a esas necesidades. Exacto. Y también es importante entender que esto no es solo un momento, no es solamente una cosa, no es que si no le doy, no sé, teta, no voy a querer ese apego, sino que esto es una constante en el tiempo. Yo respondo atingentemente, Sí, y a constantemente. constantemente a mi bebé, a mi hijo, y así voy creando un apego seguro. Y esto puede ir variando con el tiempo, porque puede que yo sí responda atingentemente y ¿cómo era? Constantemente. Constantemente a mi guaguita, pero después cuando crece, si no lo hago, esto va a ir variando. Sí, Va a ir variando. Entonces, tiene que ser una respuesta constante a lo en el largo de tiempo. los años. Sí, de hecho, a mí me pasa con mi hija adolescente, porque uno empieza a pensar que ya te necesitan menos, Claro. ¿cierto? O que tal vez, claro, si está enojada, bueno, ya voy a esperar que se desenoje sola, ¿cierto? Que se le pase. Pero ellos igual necesitan que uno responda, o lo que hablábamos antes con respecto a nuestros maridos, no La sé, relación con los las adultos. relaciones de pareja, las relaciones con adultos, es lo mismo. O sea, cuando nosotros vemos que una persona tiene una necesidad y que estamos construyendo una relación con esa persona y queremos que esa relación sea fuerte, sea estable, sea segura, tenemos que dar una respuesta atingente y constante en el tiempo para construir esa relación de manera segura. Claro, porque al final la forma en que esa guaguita se está relacionando con su mamá la va a predeterminar para las relaciones de adultos. Otra forma de crear este apego seguro es validar las emociones. Esto ya a medida cuando van creciendo más, los niños necesitan que les validemos sus emociones. Al inicio, las necesidades de los niños van a ser, claro, como muy biológicas, ¿cierto? Un cambio de pañal, hambre, sueño, pero en la medida que van creciendo, las necesidades también se van complejizando y comienzan a ser necesidades más emocionales que debemos acompañar. Claro, y nosotros como adultos nos cuesta más este tema de validar las emociones por toda nuestra historia hacia atrás, pero nosotros tenemos que, en el fondo, hacernos responsables y Hacernos cargo. a eso,
hacernos cargo de nuestras emociones para Nuestra poder, historia. claro, para poder responder y validar las emociones de nuestros hijos. ¿Y cómo se hace eso? En una forma muy concreta, es primero mencionarle la emoción. Cuando tú le mencionas la emoción al niño, la idea es que el niño logre con el tiempo identificar lo que está sintiendo. Porque tenemos que pensar que los niños no saben poner en palabras lo que están sintiendo. Por ejemplo, si sienten rabia, no tienen ni idea de lo que está pasando, solamente sienten eso nomás. Y una vez que nosotros tenemos identificada la emoción y se lo hacemos saber a los niños, tenemos que validarla. Como si te sientes triste por tal y tal cosa, yo también me he sentido así cuando me pasan estas cosas, y explicar. Y así el niño también se siente acompañado, se siente entendido y siente validada su emoción. Y eso es muy importante porque cuando adultos, por ejemplo, tendemos nosotros a pensar que nuestra emoción no es importante y me la callo y me la guardo. Y eso al final te hace mal comerte tus emociones. Por eso, cuando el niño se siente seguro y puede después, cuando más grande, interpretar la emoción. Por ejemplo, a mí me pasa que mi hija ya me dice, estoy muy enojada o tengo mucha pena, mamá, tengo pena, abrázame. Eso es porque ella ya logró identificar la emoción y eso la va a permitir después transitarla mejor. De hecho, ella también, por lo que tú comentas, también ya sabe cómo regularla. O sea, te dice, tengo pena, abrázame. Como que también ya Claro. sabe qué es lo que ella necesita para gestionar esa emoción. Ujú. Y nos pasa que muchas veces, como adultos, ni nosotros sabemos lo que sentimos. Y eso pasa porque, claro, cuando chicos, era, cállate, 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 oye, deja de llorar. Claro. Y yo me he visto diciéndole eso, a pesar de que se nota que mi hija ya tiene un trabajo, porque yo también he hecho un trabajo con eso, de validarla, de explicarle cuál es su emoción, qué es lo que está sintiendo. A pesar de eso, igual de repente me desconchiflo, como dicen. Y le digo, ya, 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 como deja de llorar. Y después yo me escucho diciendo eso y es como, no, Claro. Ale, basta, Ale, para. No, tienes que validarla. Y ahí es Permitirle cuando, sentir la emoción. claro, y ahí es cuando yo reparo que es el otro punto importante, como, Ame, yo no tenía derecho a gritarte, a decirte esto, eh, yo no tenía derecho, discúlpame, lo vamos a hacer mejor para la próxima, lo voy a hacer mejor para la próxima. Y así también ella entiende que nos equivocamos, que los adultos nos equivocamos, que ella también tiene derecho a equivocarse, pero la cosa está en hablarlo, en decir lo que uno está sintiendo. Otra cosa que nos ayuda a generar un apego seguro con nuestros hijos es establecer los límites, pero con amor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nuestros hijos se suben a la mesa y nosotros no queremos que eso suceda, lo primero es comunicarlo. Salud. Comunicarlo con respeto, con palabras y explicándole. Entonces le decimos, Elo, en esta casa no nos subimos a la mesa porque, en mi caso, que la mesa es de vidrio, por ejemplo, es peligroso, no es apto socialmente, ¿cierto? Porque queremos que sean personas competentes en el mundo real. Eh, y por supuesto no va a funcionar tampoco el 100% de las veces, ni la primera vez que le dijiste va a dejar de subirse. Entonces muchas veces esa repetición, ¿cierto? Hace que algunas personas puedan reaccionar de manera no muy correcta, ¿cierto? Y que tendamos quizás allá la tercera vez que se subió a la mesa a decirle, bájate de la mesa, ¿cierto? Sí, a mí lo que me ayudó mucho fue a entender, a tener como las expectativas claras de los niños, que al final hay que decirle como algo como 1000 veces, realmente 1000 veces para que lo aprenda. Y no solo decirle, sino que con el ejemplo también, Claro. mostrarle y enseñarle. Claro, por ejemplo, si a ti te gusta poner los pies sobre la mesa después para descansar, o obviamente si ella ve que tú estás haciendo eso, no va a entender nunca por qué. Sí, podemos poner los pies en la mesa quizás, pero no subirnos, ¿cierto? Entonces también tenemos que ser conscientes de nuestros propios actos y de cómo nosotros moldeamos y modelamos el ejemplo para nuestros hijos. Claro. Y lo otro es, como decía, tratar de siempre decir las cosas con calma. Cuando uno se pone a gritar,
el niño va a dejar de escucharte, porque va a entrar en su cerebro más primitivo y va a entrar en, ya, ataco o huyo. Modo sobrevivencia. Modo sobrevivencia. No te va a escuchar. Entonces no sacas nada con gritar. El tema es que tú te tienes que como calmar antes de poner las reglas. Sí. Yo te digo las reglas antes de, y cuando estoy en el momento, también te las repito y te saco de la mesa tranquilamente. No te vas a subir. Y con calma lo hago y lo hago las 1000 veces que sea necesario hacerlo. Y el niño va a entender. En algún momento va a empezar a seguir ese límite. A la hora de poner límites, lo otro que tenemos que tener en cuenta es nuestras propias limitaciones, heridas o traumas, ¿cierto? O trancas que podamos tener, que derivan de nuestra propia experiencia, de nuestra propia historia. Entonces, por ejemplo, quizás para mí es terrible que un niño se suba arriba de la mesa porque, no sé, a mí me gritaban cuando yo hacía eso. Por lo tanto, Te ¿cierto? gatilla. Me gatilla una rabia, ¿cierto? Las ganas de gritar o lo que sea, ¿cierto? Y voy a reaccionar de esa manera. Y por eso también es tan importante que cada uno se conozca, tomar como un camino de autoconocimiento, de reflexionar, oye, pero ¿por qué a mí me molesta tanto que mi hija se suba arriba de la mesa? ¿Cierto? Y una vez que podemos entender esos procesos personales y de trabajarlos también, vamos a poder entregar una respuesta sensible y apropiada, ¿cierto? Como a lo que necesita ese niño. Sí, también decir que esa reacción tuya no tiene que ver con tu hija o con tu hijo. No tiene que ver con la reacción que está teniendo él o ella. Porque al final tiene que ver contigo, con tu historia. Y como última estrategia para poder generar apego seguro con nuestros hijos, es que podemos destinar parte de nuestro tiempo en el día, pueden ser 10 minutos o menos incluso, pero en los cuales estemos con plena presencia o en plena presencia con nuestros hijos, ¿ya? Sin el teléfono, acompañarlos en lo que ellos quieran o con alguna actividad que disfruten los dos, o incluso es simplemente estar ahí y que tu hijo sepa que tú estás ahí por y para él, 100% disponible para lo que necesite. Queremos entregarte estas herramientas y este conocimiento porque sentimos que es muy necesario cuando queremos criar con respeto y establecer un vínculo seguro con nuestros hijos, hacernos cargo de nuestras propias emociones, de nuestros propios traumas, de nuestras propias heridas, y para eso es necesario el autoconocimiento, trabajarse en terapia. Muchas veces creemos que necesitamos llevar a nuestros hijos a una terapia cuando están teniendo una conducta inapropiada en el jardín, por ejemplo, o en la casa, y uno dice, chuta, este niño es muy complicado, lo voy a tener que llevar a terapia o a alguna otra especialista. Y en realidad quienes debemos mirarnos desde un inicio somos nosotros mismos como padres o como cuidadores, y trabajar nuestras propias heridas y traumas del pasado, de la infancia, etcétera, y sanarlas. Y desde ese autoconocimiento y desde ese trabajo personal vamos a tener las herramientas necesarias para poder acompañar a nuestros hijos y modelar sus conductas, establecer un vínculo seguro que les permita a ellos después desarrollar todas estas cualidades que hablamos en un principio. Claro, porque no se trata de ser perfecta, sino que de ser consciente, ¿cierto? Sí. Así que te voy a invitar a que abajo en los comentarios nos dejes si es que te gustó este video, que te suscribas al canal, que le pongas me gusta y que nos escribas si es que te gustó el tema, si es que quieres saber que conversemos de otro tema. O profundizar más en algún caso en específico que podamos quizás discutir, conversar, aconsejar. Sí, porque eso nos pasa, que de repente estudiamos mucho esto de crianza respetuosa, pero cuando al momento de llevarlo al concreto, al momento de llevarlo a nuestras crianzas, es de repente como, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando pasa esto? ¿Qué hago cuando pasa lo otro? Y esta es nuestra misión en nuestros videos, como llevarte a lo más concreto, a qué hacer. Mientras bailamos con nuestros bebés. Sí. Ya, así que ¡chao! nos vemos. ¡Chao!